Familia, Dios les bendiga. Seguimos estudiando el libro de Joel. Continuamos con el capítulo número 3. Ya casi concluimos este libro, gracias a Dios. Hoy estaremos hablando acerca del Valle de la Decisión. Recordemos que la semana pasada hablamos del juicio de las naciones. Cómo Dios está convocando a las naciones. Cómo Dios es el que de alguna manera va a reunirlas para que ellos se levanten en contra de Él, pero Él los va a llamar para traer juicio a sus vidas. ¿Por qué? Porque dice que han sido agravantes contra Él, han querido pelear contra Él. ¿Y esto a qué se refiere? A que todo el tiempo han estado dispersando y trayendo persecución o exilio al pueblo hebreo. Y hicimos un recuento como a lo largo de la historia, empezando desde el pueblo asirio y babilonio, luego los medopersas, los griegos y por último el imperio romano en el año 70 después de Cristo. Trajo una gran persecución que todo el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Y apenas, bueno, no apenas, pero lo más reciente fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo hebreo también se vio muy afectado. No fue el único, pero fue en su mayoría el pueblo hebreo. Más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Fueron martirizados, asesinados. Entonces, todo tiene un límite. Entonces, Dios trae un juicio a las naciones. Y hoy vamos a aprender cómo va a darse este juicio. Recordemos que esto va a suceder en los tiempos finales, es decir, después de que concluya el periodo de la gran tribulación, antes de que inicie el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Él va a ejercer o va a juzgar a todas las naciones y va a realizarse en el valle de Josafat, que como aprendimos es un nombre simbólico que representa el juicio de Dios, porque Josafat significa Jehová juzga. Por eso es que hoy el tema lleva por nombre el Valle de la Decisión. Vamos a orar, familia. Amado Dios, nos ponemos en tus manos, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor, y a discernir los tiempos, Señor, y a aprovechar este periodo, este tiempo de gracia donde tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos tomar una decisión por ti, precioso Señor Jesús, y seamos librados de este juicio, Señor. Nos ponemos en tus manos, precioso Rey. Amén. Vamos a leer, familia, el capítulo 3, versículo 9 al 16, y dice así la palabra de Dios. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. El Señor inicia proclamando esto entre las naciones. Dice, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Esto lo está anunciando, es como cuando va a haber guerra, ¿verdad? Y suenan las alarmas. Esto es lo que representa. Está diciendo, suenen las alarmas, ustedes tienen algo contra mí, que es lo que vimos la semana pasada. Ustedes se quieren vengar de mí. Ok, reúnanse. Y a todas las naciones se refiere a todas las naciones gentiles, a todos aquellos que no forman parte del pueblo hebreo. Para este tiempo obviamente ya ha sido manifestado el anticristo, ya hubo una gran dispersión del pueblo hebreo, otra vez hay persecución sobre ellos, ellos están otra vez
escondiéndose en los montes, como hay pasajes paralelos a esto, donde Dios o Jesucristo les recomienda que cuando sucedan estas cosas, que ni bajen por su capa, que no regresen por sus cosas, que huyan a los montes. Entonces, ¿por qué? Porque viene una gran persecución sobre ellos, sobre los judíos. Una vez más, ellos son exiliados y Dios viene a pelear por ellos. Viene a juzgar a las naciones. Viene a juzgar a todos aquellos que han menospreciado y que siempre han abusado de los judíos. Los han siempre visto menos. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, un pacto con Jacob. Recordemos que nuestro Dios es el Dios de ellos. Y le dijo a Abraham, o sea, que a él lo iba a bendecir. Y cualquiera que bendijera a Abraham, en este sentido, que bendijera a Israel, sería bendito. Pero cualquiera que maldijera a Israel, sería maldito. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel para Dios es literalmente la niña de sus ojos, vamos a decirlo así. Bueno, no literalmente, pero lo da a entender de esta manera que es alguien especial para él. Lo ama mucho al pueblo hebreo. Es su pueblo, son sus hermanos de Jesucristo. Entonces, por eso es que ahora les dice, suenen alarmas y reúnanse todos los que son varones de guerra. Es más, necesitan tanto armamento que el que tienen no es suficiente, y entonces sus herramientas que son para la agricultura, hablando aquí de las hoces y de los azadones, vuelvan los espadas y forjen también lanzas. Los azadones es una herramienta con la cual se limpian, se labran el suelo, con el cual se separa la hierba que no produce algún fruto, es decir, la maleza, y la hoz es como una especie de gancho, como una herramienta con dientes de sierra, y con esa se ciega, se corta. Entonces esas herramientas agrícolas, esas herramientas manuales, como son hechas de metal, fórjenlas, porque les va a hacer falta armas, porque lo que tienen no es suficiente. Y tanto que les dice, también si no eres valiente, es decir, eres débil, grita, yo soy fuerte, porque aún los que no tienen fuerzas o aún los que se consideran débiles, en ese momento se van a levantar en contra de Dios. Pueden ser aún los más jóvenes o pueden ser aún las mujeres o los ancianos. ¿Por qué? Porque van a odiar tanto a Dios que se quieren levantar en contra de Él. Dice la palabra en Apocalipsis, acompáñame, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16, dice así la palabra de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y al salir de la boca del dragón y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, aún Dios va a permitir y va a utilizar al mismo Satanás, a los mismos demonios, para seducirlos, para manipularlos y llenarlos de ira, y todos se reúnan, ¿verdad? Y eso no es tan difícil. Realmente el mundo está lleno de maldad, lleno de hombres tan llenos de odio, que buscan solamente sus propios beneficios, no importando aplastar a los demás.
que aún se forman, ¿verdad?, organizaciones. ¿Para qué? Para fortalecerse entre ellos y para pelear contra otros que consideran más débiles o para hacerles la guerra y obtener todo. Son hombres llenos de avaricia, son ambiciosos. Algo similar va a suceder en este tiempo, pero a nivel mundial. Verdaderamente va a ser a nivel mundial. Aunque ha habido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se le ha denominado así, realmente se ha dado en ciertos países o en un cierto punto del continente, del globo terráqueo. No ha abarcado completamente al mundo, pero esta guerra, este juicio, sí va a ser a nivel mundial. ¿Quiénes van a participar en esa guerra? Obviamente todos los que no aman a Dios. Más adelante comentaremos acerca de esto, cómo Dios va a separarlos primero. Dice, aquí si van a ir a la batalla contra Dios deben entonces tener todas las armas disponibles, es lo que acabamos de ver. Que es necesario que transformen sus propias herramientas de trabajo para combatir como herramientas que son nobles, que son para obtener el sustento, como hablando de las herramientas para el trabajo, les van a dar ahora un uso para la guerra. Acompáñame a leer el Salmo, capítulo número 2. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El mundo siempre ha estado peleado con el hecho de seguir los mandamientos de Dios, de hacer su voluntad. Para ellos es algo gravoso. Ellos consideran que se vuelven esclavos, ¿verdad? Y la gente, la humanidad que no conoce a Dios dice, no, yo quiero ser libre de religión, yo quiero ser libre de pensamiento, yo quiero dejarme guiar por lo que yo quiero, yo siento, quiero dejar fluir mis emociones. Pero verdaderamente cuando tú crees que eres libre andando en el deseo de tu concupiscencia, andando en el deseo de tu carne, es cuando eres esclavo. Y cuando eres esclavo de Jesucristo, verdaderamente eres libre. Es lo que aprendimos hace 2 semanas, cuando vino el Espíritu Santo, que sobre los siervos y sobre las siervas vendría el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Cuando nosotros somos esclavos, es decir, nos sometemos voluntariamente a nuestro Rey Jesucristo, verdaderamente somos libres. Y de esas cuerdas es las que habla aquí, que quieren romper esas cuerdas, quieren romper esas ligaduras, no quieren tener nada que ver con Dios, ellos quieren vivir su vida según ellos, pero es cuando son esclavos del pecado y obviamente esclavos de Satanás. Y al único que están destinadas sus vidas es a la muerte eterna. Y en este caso, si les tocara el juicio de las naciones, en el valle de la decisión, ellos serían juzgados y seguramente se irían al infierno. Acompáñame, vamos a leer ahora los versículos del 12 al 14. Dice así: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Todo esto es un lenguaje alegórico de que ya llegó al colmo la maldad de estas naciones.
Aunque esta profecía está hablando específicamente del pueblo de Israel, en el sentido de que Dios lo va a defender, pero obviamente Él también ve la maldad de las naciones sobre todas esas personas que son violentadas. Hablamos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los ancianos, de las viudas, de los pobres. Va a llegar el punto en donde va a estar madura estos frutos de los que habla, ¿verdad? Este lagar va a estar rebosando, es decir, ya va a estar lleno, porque el pecado ha madurado, es decir, ya ha abundado. Va a ser como en el tiempo de Noé, cuando también Dios dijo, hasta aquí. No puedo contender todo el tiempo con el ser humano, porque lo único que desea es hacer el mal todo el tiempo. Aquí está sucediendo, hablando a futuro, lo mismo. La maldad va a abundar demasiado. Y ya lo empezamos a notar. Ya es fácil que los hijos maten a sus propios padres. Es muy fácil que las propias madres maten a sus hijos en el vientre. Ya es muy fácil que por un reloj, por una cartera, por un celular, maten a las personas. Se suben al micro y matan. Violan a las personas. O sea, el mundo cada vez aumentará la maldad, pero va a llegar a un punto donde Dios dice, hey, es tiempo de meter la hoz. ¿Por qué? Porque mucha es la maldad de ellos. Están llenos de maldad. Y eso quiere decir, es necesario que ya sean juzgados. Y esto va a ser en el valle de la decisión. En otras palabras, viene el veredicto final de nuestro juez, de nuestro Dios. Dios es amor, pero también es justo. Aprendimos la semana pasada que Él es justo. Ni va a dar más, ni va a dar menos. Lo que tú hiciste, dice, tú vendías a mis hijos, tú vendías a mis niños, yo voy a entregar tus hijos en esclavitud. Lo mismo que tú has hecho, tú vas a recibir. La decisión de Dios, de quien se salva y quien se pierde. Este es el valle de la decisión. Donde dijo que apartarán los cabritos de las ovejas. Pondré del lado derecho a aquellos que fueron compasivos, que no fueron indiferentes ante su pueblo, y del lado izquierdo a los que van a ser juzgados y condenados. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en Mateo capítulo 25 del 32 al 33, que dice así, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuál es la forma en que Dios va a juzgar? Dios va a decir, tú no fuiste indiferente ante mis hermanos, los más pequeños. Y esto tú lo puedes estudiar en tu casa, con calma, hasta el versículo 40 y tantos del libro del capítulo 25 de Mateo, donde habla que a las que considera sus ovejas van a ser puestas hacia su derecha. ¿Por qué? Porque dice que le dieron de beber cuando tenía sed, les dio de comer cuando tenía hambre, le dieron abrigo cuando andaba desnudo, le dieron protección cuando andaba forastero, le proveyeron, lo visitaron cuando estaba enfermo y también cuando estuvo en la cárcel. Y ellos le van a decir, Señor, nosotros cuando hicimos esto, y Él les va a contestar, por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto habla de que cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que manifestar nuestra fe.
Como dice en el libro de Santiago, nosotros tenemos que mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. No podemos decir que creemos en Jesucristo, que Él es nuestro Señor, y ser indiferentes ante las necesidades de las personas que nos rodean. Obviamente, en este caso, en estos tiempos, se va a referir a su pueblo hebreo, a su pueblo, a la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que van a tomar y a los que van a mostrar estas frutos de amor? Los cristianos, porque aún el Espíritu Santo, previo a este juicio, todavía va a alcanzar a muchos. Obviamente va a ser muy complicado porque va a ser a cambio de su vida, pero los que se salven, los que sobrevivan, Dios los va a juzgar y los va a decir, vénganse. Ustedes vénganse a la derecha, porque a los de la izquierda los voy a juzgar, y es cuando viene el derramamiento de su ira. Que todo esto obviamente ya es el día del Señor, también ya ha acontecido, ya ha habido señales aún en el cielo, en la tierra ha habido terremotos, se ha oscurecido el sol, las estrellas, pero todavía va a sobrevivir una gran cantidad de personas, y entre ellos van a estar estos que van a manifestar el amor de Cristo a los que son perseguidos. En este momento nosotros en familia estamos en el valle de la decisión nuestra. Estamos decidiendo de qué lado vamos a estar. Pero allí, para ese tiempo, en ese momento, no habrá oportunidad. El Señor va a decidir de qué lado vas a pasar. A su rebaño, a los que Él va a decir, vénganse a mi lado derecho, entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ellos son los que van a habitar, son los que van a vivir durante esos 1000 años, siendo gobernados por su rey, el Mesías. Nosotros, la iglesia, obviamente también vamos a estar, pero en este caso ellos son los que van a sobrevivir a todos estos días tan terribles, pero Dios los va a guardar del castigo que ya viene para los que va a pasar a su izquierda, que son los cabritos. Porque lo mismo les va a decir, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no hiciste nada. Y ellos van a decir, ¿cuándo? Dice, pues por cuanto no me lo hiciste, no lo hiciste a ninguno de estos, mis hermanos, a mí tampoco me lo hiciste. Recordemos que Jesucristo lo toma como muy personal el trato que le damos al pueblo de Israel y el trato que se le da a la iglesia. Somos su cuerpo, nosotros somos su esposa. Aunque por el momento todavía no nos hemos casado, por así decirlo, todavía no se llevan a cabo las bodas del Cordero, pero estamos desposados. Él nos dio a su Espíritu Santo y le pertenecemos. Entonces, les vuelvo a repetir lo que le sucedió al apóstol Pablo. Le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo le hubiera dicho, a ti no te persigo, persigo a tu iglesia. Pero Pablo comprendió de inmediato que se trataba de la obra del Señor. Lo mismo, ¿por qué le hiciste mal a mi pueblo, a mis hermanos, a los judíos? Se lo estás haciendo a Jesucristo mismo. Acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer los versículos 14 al 20 que dice así. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra es madura. Hablando de la maldad, del pecado de la humanidad. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, y salió otro ángel del templo que
está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Dios manda a sus fuertes, como veíamos en el versículo número 11, dice, en la parte última de este versículo, dice: y haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. ¿Quiénes son sus fuertes de Jehová? ¿Quiénes son sus fuertes de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo? Sus ángeles. Sus ángeles son los que van a meter la hoz. En este sentido, hablando de manera simbólica, ellos van a cosechar las uvas maduras y las van a arrojar a este lagar para que sean holladas, o sea, pisoteadas. Habla de que va a haber, de que Jesucristo va a destruir a todas estas naciones, a todos estas personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación, pero que obviamente quisieron hacer guerra contra Dios. Él los va a destruir. Por eso les decía: vengan, ármense. Si no tienen suficientes armas, es más, sus tractores, su maquinaria agrícola, toda conviértanla, utilicen todo ese acero y creen, fabriquen cañones, fabriquen tanques de guerra, creen todas las armas, porque no les van a ser suficientes. Dios basta con que mande a sus ángeles. Es más, es suficiente con que Él solamente lo declarara, lo dijera. Dios es justo, familia. Él va a vengar a todos sus escogidos. Él va a vengar a su pueblo. Él va a vengar a sus hijos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros no nos debemos de vengar. Nosotros debemos de descansar en Dios, porque dice que suya es la venganza. Él dará el pago. Nosotros no, familia. Vamos a leer los versículos 15 y 16, que dice así: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Leamos Joel 2:10, que dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su luz. Esto habla de una gran oscuridad, familia. ¿Te imaginas que Dios, airado, asentando sus pies sobre el mundo? Esto representa juicio, pero también se refiere al terror de la ira de Dios. Nosotros estamos a veces, si no recibimos una buena enseñanza de la palabra de Dios, generalmente al pueblo cristiano se le enseña que Dios es solo amor, que no es justo. Él es santo y es justo, y Él va a dar su pago a cada uno. Por eso, hablando de que el tema se llama el Valle de la Decisión, familia, nosotros hoy tenemos la decisión de seguir a Jesucristo. Hoy nosotros tomemos esa decisión y no esperemos a que ese día el que tome la decisión sea Dios en el día del juicio. Dice: en medio de todo esto, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y Él restaurará a su pueblo y a su ciudad para siempre.
le va a devolver su gloria. Por una parte, Él rugirá como un león, ¿verdad? Él, con ese rugido, es como si les dijera, hasta aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos el rugido de un león? Te estremece y te detienes, te paralizas. Sus enemigos van a ser aplastados, pero su pueblo va a tener seguridad, va a sentirse protegido y para ellos va a representar esperanza y fortaleza, porque les va a volver a devolver su ciudad. Amén, familia. Entonces nosotros aprendemos que Dios es justo. Y ahorita estamos en un tiempo de gracia, familia, donde tenemos el privilegio, tenemos la libertad de decidir. Aprovechémoslo, familia, y también compartamos la palabra de Dios para que más personas también escojan, decidan por Jesucristo. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres justo, eres perfecto, Señor. Eres santo, pero también eres misericordioso, Padre. Gracias por este tiempo, por esta dispensación donde nosotros podemos escoger por ti, Señor. Escoger a ti, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.